Muy buenos días, un saludo para todos. Honramos a Dios que nos da el privilegio de despertar, de encontrarnos esta mañana una vez más. Les invitamos a que hagamos una oración para abrir la palabra de Dios. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, gracias damos, oh Dios, por la oportunidad que nos regalas de despertar. Y te suplicamos, Señor, que en este instante, al abrir tu palabra, puedas hablarnos. Acompáñanos, oh Dios. Dirige nuestra vida, nuestros pensamientos y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda tomar control hoy de nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leyendo este relato pensé, ¿has pensado cómo será el último momento de tu vida? ¿Has pensado cómo serán las últimas horas que el Señor te dé el privilegio de existir en esta tierra? ¿Estarás ejecutando la tarea y la responsabilidad que Dios te dio en este mundo? ¿Estarás en el lugar correcto? Detrás de esto hay muchos relatos de hombres, de mujeres que, que conociendo a Dios tal vez el día de su muerte eh, aparentemente no demostraron que creían en un Dios o que estaban viviendo una vida acorde a su plan. Hace algunos años atrás, por ejemplo, eh, un joven que era de la iglesia salió de un lugar de no muy buena reputación, inmediatamente salió, mm, vino un vehículo y lo arrolló. Esto, la iglesia supo en qué momento eh, o el lugar de donde salía. Yo me imagino, ¿y cuál será o cómo serán los últimos días de mi vida? Más que los últimos días, el último momento. ¿Estaré cumpliendo, repito, la responsabilidad que Dios me dio? Cuando yo leo, por ejemplo, el tema de la resurrección, encuentro que cuando Cristo venga, cuando yo resucite, los pensamientos con eh, los que tenía antes de mi muerte volverán, estarán ahí, en esas mismas circunstancias. Cuando vuelva a la vida, me estoy hablando en ambas resurrecciones, si resucitaré en la segunda resurrección, los pensamientos que voy a tener efectivamente serán acorde a los últimos pensamientos que tuve en esta vida. Y yo me pregunto, ¿y qué estaría haciendo? Hace unos meses atrás, por ejemplo, un joven, bueno, perdón, hace unos años atrás, un joven que tenía una enfermedad muy delicada, tenía un cáncer que lo estaba consumiendo. Pero al conversar con él vi alegría, gozo en su corazón. Él sabía lo que venía. Pero sabias palabras me dijo alguna vez cuando mencionó, mira, yo al menos sé que en unos días voy a morir. Yo al menos sé que tengo 3, 4 meses de vida. Realmente duró más, porque finalmente falleció, pero el Señor le dio unos días más de vida. Y él decía, yo tengo esa seguridad, pero hay muchas personas que creen vivir mucho más tiempo y van a morir mucho más rápido que yo. Y yo me sigo preguntando, ¿y qué estaremos haciendo ahora? Quiero dejar o hacer esta pregunta por el relato de hoy. Dice el capítulo 16
del primer libro de Reyes, hablando de el siguiente rey, el cuarto rey de Israel. Mientras Asa seguía siendo rey en el reino del sur, entonces está sucediendo que Ela, el hijo de Baasa, asume el liderato en la nación. Y mira lo que dice la Biblia, capítulo 16, verso 8. En el año 26 de Asa, recuerde que se está comparando, permítame, bueno, no, recuerde que se está comparando los reyes que están sucediendo, pasando entonces en la parte superior del reinado, en el reino del norte, comparándolos con los reyes que están sucediendo en el reino del sur. Entonces Ela seguía siendo rey y en la parte superior del mapa, digámoslo así, entonces Asa ahora asume, perdón, Ela asume esa responsabilidad. Dice, en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa y reinó 2 años. Un periodo corto, 2 años. Claro, hubo periodos más cortos que por ejemplo el que sigue. Él asumió una responsabilidad como rey, duró muy poco, pero mira, me llama la atención, dice el verso 9, pero conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros. Lo que está ocurriendo aquí es un golpe de estado, digámoslo así, en nuestras palabras. El jefe de armas, el que comandaba la mitad de sus carros, dice la Biblia, se conspiró contra él. Y dice, el comandante de la mitad de los carros, estaba él en Tirsa. Tirsa era la ciudad, hasta este momento, tal vez una de las ciudades principales. Cuando vino otro rey, tal vez, adelante, e hizo de Samaria la ciudad principal. Pero Tirsa, aquí era como la capital. Entonces, ¿qué estaba haciendo Ela en Tirsa? Dice la Biblia, estaba embriagado y bebiendo en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa. Cuando llegó Simri y lo hirió de muerte y reinó en lugar suyo, era el año 27 de Asa, rey de Judá. ¿Qué está ocurriendo? Mira, aquí vino un hombre que se llamó entonces, se me fue, Simri, el jefe de armas. La mitad de su ejército lo comandaba. Se vino, se levantó contra él, lo mató. Y la Biblia describe que no solamente acabó con él, sino acabó con toda su familia y con todos sus amigos. El trono lo quería Simri. Y lo que hemos visto hasta aquí es sencillamente asesinato tras asesinato. El padre de Ela, que había sido el que hablamos ayer, Baasa, de la misma manera asumió esa responsabilidad, la dinastía, ahora para su familia, cuando le quitó la vida a Nadab y a todos los descendientes de su familia. Ahora está ocurriendo aquí lo mismo, pero ahora por manos de Simri. Pero si comparamos a Baasa con Ela, Baasa destruyó también, le quitó la vida a estas personas y asumió un reinado, le quitó la vida, por ejemplo, a Nadab y a toda su familia. Pero el conflicto de ellos se dio mientras Nadab sitiaba una ciudad. En otras palabras, mientras estaba en el ejercicio de su labor, mientras desarrollaba una guerra. Así murió Nadab, muerto por Baasa. Pero ¿cómo fue la muerte de Ela? El rey de esta mañana, del que estamos conversando, murió ¿en qué circunstancias? No estaba en la guerra, no estaba en el ejercicio de su labor. Ahora, aunque todos estos hicieron lo malo delante de Jehová, aquí Ela ni siquiera estaba cumpliendo la responsabilidad que Dios le había en cierta medida otorgado.
porque recuerda que Dios es el que quita reyes y pone reyes. 2 años. Y lo único que realmente Ela quería era sencillamente el poder. Había en su corazón deseos egoístas. Mientras debería estar en el campo de labor, mientras debería estar laborando, ejecutando sus tareas como rey, estaba en la ciudad de Tirsa, en la ciudad principal, con su mayordomo y no haciendo cuentas. Estaban embriagándose, estaban borrachos. Y ahí encontró la muerte este rey, Ela. Cuando yo leo esto, yo vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo serán mis últimos días? ¿Será que estaré en el lugar equivocado? Quiera Dios que no. Lógicamente de eso no depende la salvación. La salvación depende, como dice esto, la salvación depende de Cristo y de lo que Él haga diariamente en mi corazón, del hecho de que transforme mi vida, pero sobre todo de que yo permita que Dios transforme mi corazón y mi vida. Pero Dios me delegó una responsabilidad. Dios me colocó en el lugar donde me colocó y necesito hacer mi trabajo de la mejor manera para Dios, como dice Pablo en Colosenses. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Ejecuta tus tareas de la mejor manera, cumple tus responsabilidades delante de Dios, haz un trabajo para Él excepcional. Trabajas para Dios. No fue el hombre quien te dio ese empleo. No fue el hombre quien te colocó como líder en la iglesia. No fue el hombre quien te dio esa responsabilidad. No. Fue Dios quien te dio el privilegio. Fue Dios el que te regaló la oportunidad. Ahora, ¿estás ejecutando tu tarea? ¿O estás tomando tiempo? ¿Estás tomando tiempo única y exclusivamente para la satisfacción propia, para el deseo propio? No sé. Pero has de saber tú a qué te colocó Dios en este mundo. Él había cambiado el deber por los placeres. Él había cambiado su responsabilidad, su deber, la parte que le correspondía en esta tierra, por una satisfacción propia. Ahora no estoy diciendo que, y no estoy justificando a Simri que lo hirió de muerte, no. Solo estoy intentando decir que mientras Simri debió estar ejerciendo su tarea y su campo de labor, encontró la muerte en el lugar menos indicado. En una situación, mira, la Biblia no tiene más información de Ela, solo dice que murió borracho. Qué triste saber eso. Pero qué triste que después se diga de mí eso. Qué triste que a través de la historia lo único con lo que se recuerde a Ela era que fue un hombre que dedicó su tiempo a los placeres. Es por eso que es necesario que esta mañana podamos evaluar nuestra vida. Es por eso que es esencial, indispensable, que podamos revisar nuestra propia vida. Es trascendental, apreciado hermano, que empecemos a ver la responsabilidad en la que Dios me colocó, me delegó. Es importante que desarrollemos el trabajo para Dios de la mejor manera.
¿Has visto a hombre solícito en su trabajo? Sí, la Biblia dice, delante de los reyes estará. Y tal vez yo soy el primero en reflexionar y en pedirle a Dios que me ayude a ejecutar mi tarea de la mejor manera. A ser un cristiano fidedigno donde esté, no porque las personas me vean, no porque desconozca el momento de mi muerte y quiero tal vez asumir esa circunstancia que nos da la vida para que las personas consideren que yo soy el mejor. No para eso. Pero al leer los comentarios entre él y Nadab, la gran, la gran comparación que hay que es que mientras uno murió en su campo de labor, el otro murió en los tristes placeres, aquí entre comillas, de esta vida, porque no son placeres. Muy pronto dejó su responsabilidad de un lado. Muy pronto Ela perdió el privilegio que tenía de gobernar. Porque cuando la prioridad no es Dios, pues sencillamente esto ocurre. Apreciado amigo, hermano que nos ves esta mañana, gracias por acompañarnos. Pero yo quiero que esta mañana quede en su corazón esa linda frase que dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Cumple tu responsabilidad. Ejecuta tus deberes. Haz tu tarea en el lugar donde Dios te dio, en el lugar que Dios te colocó. Y hazlo lo mejor para honra y gloria de Dios. Es importante que nuestra vida dé testimonio de aquel en el que creemos. Tú y yo no sabemos el día que el Señor nos llame al descanso, pero algo sí sabemos. Lo que sí sabemos es que el día que el Señor nos llame, se habrán acabado nuestras oportunidades. Hoy tenemos oportunidades. Hoy Dios nos está abriendo un día lleno de esperanza. Usémoslo para honrar a Dios.